Muy buenos días a todos, muchas bendiciones para la comunidad inmigrante aquí en Brasil. Lo hacemos extensivo también para todos aquellos que nos escuchan en Latinoamérica y el mundo entero, incluyendo a nuestra querida isla de Cuba, allá en el Caribe. Y nuestro tema hoy es un tema bastante interesante, un tema histórico y a la vez social, y que nos invita a reflexionar como seres humanos, nos invita a reflexionar como sociedades, sabiendo que todo lo que acontece dentro de las sociedades tiene una génesis, tiene un porqué. Y dentro de este problema, de estas situaciones que se dan, se encuentra una muy importante que se ha hecho extensiva a lo largo de la historia y en todo lugar del mundo, que ha sido la marginación por problemas raciales. Entonces, ¿qué es lo que hace que un día como hoy, 20 de noviembre, se esté celebrando, se tenga en cuenta a través del Estado brasileiro, se conmemore el Día de la Conciencia Negra? Como podemos ver, Brasil, al igual que muchos países de América Latina y el Caribe, fueron portadores, ¿no?, de esta trata de esclavos. Fueron aquellos que ejecutaron o a los cuales llegaron tratas de esclavos a través de los españoles, los portugueses y otros europeos. Entonces, el día 20 de noviembre muere un líder africano llamado Zumbi, que vivía en unos quilombos llamados también Quilombo de los Palmares, que es un conjunto de quilombos que existió durante un siglo aproximadamente en la Sierra de Barriga, capitanía de Pernambuco. Zumbi se levanta contra la dominación portuguesa en aquel tiempo, contra la esclavitud, y muere en su empeño, ¿no?, de libertar o de traer libertad a todos aquellos que con él había llegado aquí a Brasil, pero no habían llegado como llegaron otros, como llegaron otras comunidades europeas, por su gusto, por su deseo, por su anhelo de desarrollarse como miembros de una nueva sociedad que iban a fundar, sino que habían llegado traídos a la fuerza, arrancados de su tierra natal y puestos aquí para servidumbre, para servir como mano de obra barata, estigmatizados y maltratados. Y dada esta situación que se da, que todos conocemos, porque la historia de nuestro país también nos remonta a eso, puesto que fue parte de esa esclavitud. Nuestros antepasados pasaron también por esa situación, una situación de trabajo forzado, una situación de violencia, situación de discriminación constante, de abusos, y ha hecho que se instaure en diferentes lugares del mundo un día para visualizar a esta comunidad. En el caso de Brasil, se trata de que esta comunidad no quede marginada a un lado, de que la comunidad afrodescendiente sea visualizada por el resto de la sociedad brasileña. Brasil es un país multiétnico, pero como en todos los países donde hubo injerencia colonial, donde hubo esclavitud, hay diferencias, hay ciertas personas, ¿no?, que manifiestan incluso a veces hasta cierto descontento ante personas que no son como ellos. Por eso se instituye este día, el Día de la Conciencia Negra, para que como ciudadanos tengamos conocimiento de que ese sector social, que no es poco, existe, que tiene derechos, que tiene también deberes con la sociedad y que debe ser visualizado por el resto del país. De ahí que esto nos sirve a nosotros como inmigrantes para conocer la historia del país donde estamos viviendo. No es un alegato, no es una forma de discursar en contra de nadie, sino más bien para que nosotros como comunidad que se ha insertado entre este lugar conozca aspectos de la historia de este país. Conocemos que la esclavitud en Brasil duró más de 300 años. Más de 300 años donde estas personas sirvieron como máquinas humanas,
sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de, de tener en cuenta que eran personas. Eran traídos aquí para trabajar y cuando ya no servía se te desechaba. Y existen múltiples anécdotas ya pasadas de este periodo de la esclavitud que son verdaderamente tristes y desgraciadamente persisten en muchas sociedades hoy. Ese prejuicio sobre personas de otra etnia, de otro grupo, de otra raza, dada principalmente por estas condiciones de esclavitud que generó en el ser humano durante más de 300 años, sobre todo aquí en Brasil, ¿no? La idea de que existe un ser superior por encima de otro, que es inferior, que está condenado única y exclusivamente a servir de esclavo a otros. Ahora bien, existen testimonios de brasileiros que he estado leyendo y escuchando en estos días, que nos dan la idea de la magnitud de esta esclavitud. Sabemos que esa gente eran arrancados, como ya les dije, de su tierra, dejaban parte de su familia ahí, otras familias enteras llegaban al lugar de origen, aquí o en otro lugar de América, y eran vendidos, eran separados a veces las familias completas que no se verían nunca más, padres de hijos, matrimonios eran separados y después eran llevados en condiciones infrahumanas a lugares donde se les iba a sentar ahí, se les iba a alimentar, se les iba a mantener allí mientras ellos produjeran todos los días como máquinas humanas, desde el amanecer hasta el anochecer, para que otras personas pudiesen vivir una vida de lujo, una vida holgada. Entonces, hay un testimonio que me llamó mucho la atención de aquí, leyendo y escuchando videos de aquí de personas que residen aquí en Brasil, que el primero que les voy a contar es una señora ya de aproximadamente unos 70 y tantos años que daba su testimonio de cómo llegó a una casa, a un convento, un lugar religioso de monjas. Y ahí ella, para estudiar, era una niña, la madre la envía ahí, no sé si fue por caridad de las monjas o si la madre tenía que pagar algo. Lo más probable es que hubiese sido por caridad, pero bueno, no sé si esa parte. Lo que sí sé es que la niña llega pequeñita y a esa escuela dirigida por monjas y era la única niña negra del aula. ¿Y qué aconteció? Que la niña en un momento determinado, en un día de esos de clase, le pide permiso a la maestra para ir al baño porque necesitaba hacer una necesidad fisiológica y la maestra se lo niega, le dice que no puede salir. Así la niña insistió, pero la maestra dijo que no. Y al final la niña se hace su necesidad, se orina ahí en su pupitre. Y entonces, ¿qué acontece? La maestra la toma del brazo, narra ella, y la lleva a un baño, al baño de la escuela y abre la ducha. Dice que ella sintió aquella agua fría que le corría por todo el cuerpo. Imagínese usted un niño presionado psicológicamente por el ambiente hostil, por el bullying de los otros, y que se ha arrancado de su pupitre tras haberse hecho una necesidad fisiológica como esa y llevado a un baño y de momento reciba ese chorro de agua frío sobre su cuerpo. Así fue lo que aconteció. La maestra le pide que se quite la ropa, le abre la ducha y la niña, por supuesto, pasó un momento muy desagradable, narra ella, en este evento. Pero no sucedió solamente eso, sino que la institutriz manda a buscar a los niños del aula y viene otra monja que trabajaba allí con los niños, que parecía que tenía un cargo superior al de ella. Todos los niños la ven ahí a la niñita desnudita, tratando de taparse sus partes íntimas. Y los niños, por supuesto, se echaron a reír. Fue una carcajada total. Todo el mundo estaba divirtiéndose con aquel espectáculo. Y lo más triste, que los había traído, le dice, ¿ven lo que le ocurrió a ella? Pues esto es lo menos que le puede ocurrir a un negro. Dice la señora que verdaderamente fue algo que marcó su vida
Y nos damos cuenta aquí como una institución de este tipo es capaz de usar estos métodos tan viles, tan malsanos, alejándose totalmente de lo que la palabra de Dios dice, llevadas por prejuicios que también la religión introdujo, y un día vamos a hablar de esos prejuicios que introdujo acerca de los que son inferiores. Y ese es uno de los testimonios triste, alarmante y sufrido por estas personas. Y seguro no fue el único. En esa época se cometieron miles de villanías y estas personas no tenían derecho a alzar su voz. Otro testimonio mucho más reciente es el que estuve leyendo precisamente hoy en la mañana cuando abrí el teléfono. Vamos a ver las noticias, vamos a ver las cosas más importantes que hay de la cultura, de la política. Y hay un testimonio de un músico cubano llamado, de un músico brasileiro llamado Djavan, un hombre que actualmente tiene aproximadamente 76 años y que tiene una vasta carrera musical. Él dice que en el año 1979 él va a una tienda a comprar un piano, una tienda de instrumentos musicales, y se pone a mirar los pianos y resulta que los que estaban allí de seguridad y eso van y lo detienen porque decía que él quería robar. Lo detienen, llaman a la policía lo toma preso y lo llevan a una estación de policía y ahí lo encierran diciendo que era un ladrón que quería robar. Entonces tiene que mandar a buscar un abogado, el abogado viene, se aclara todo, pero dice que pasó como 5 horas de encierro ahí entre sí, personas que sí habían cometido delitos. Y el único crimen que había conocido, por decirle crimen a esta actitud de él, fue entrar a una tienda donde estas personas entendían que él no podía estar porque ¿qué hace una persona de ese color deambulando en una tienda buscando qué? ¿Y qué se les ocurre? Lo primero que se le ocurrió pensar fue que era un ladrón y mandan a buscar a la policía. Son 2 ejemplos nada más de los muchos que se podrían poner de esa discriminación que existe, que a veces se institucionaliza y que nos damos cuenta que hoy el gobierno de este país está haciendo un esfuerzo enorme por romper con esa barrera, por romper con esas ideas, con esos preconceptos que existen sobre el otro, sobre el que no es igual a otros. Entonces, nada, comunidad, aquí estamos conociendo de primera mano por qué se celebra el Día de la Conciencia Negra. Un día para llamarnos a reflexionar, para llamarnos a pensar en el otro, para identificarnos todos como un solo ser humano, como una sola humanidad, para que muchos de estos prejuicios no se repitan una y otra vez, porque desgraciadamente en estos tiempos todavía sigue existiendo personas que piensan de esta manera. Y nada, este conocimiento, esta disertación que hemos hecho aquí es solamente para eso. No criticamos ninguna situación de las autoridades porque sabemos que este país hace un esfuerzo grande, lo vemos, por insertar a las diversas comunidades, aunque a veces encuentre alguna que otra resistencia propia de la herencia de muchas personas, la herencia que tienen de desestimar, de tener al otro como inferior. Y por último le dejo un testimonio que es de mi país, un testimonio que nos da la medida, ¿no?, de cómo hasta sutilmente las personas tratan de evadir el tema cuando toca de cerca. Resulta que trabajando en una secundaria básica de profesora allá en Cuba, nos reuníamos en el tiempo libre algunos profesores jóvenes conversando, tratando diferentes temas. Usted sabe cuando se reúnen un grupo de maestros, todo lo que se habla de la familia, de la casa, de miles de temas. Y había una profesora que la gente conocía que ella era como una gente muy fina, chic, como dicen aquí. Y uno de los presentes que le gustaba estar tocándole buscándole las 4 patas al gato, le preguntó: ven acá, fulana, no voy a decir el nombre, ella ahora está viviendo en otro país, que no, ¿qué harías tú si
Si una persona, un negro te enamora, y dice, no, yo no puedo aceptar eso. Dice, ¿por qué? Porque tú eres una muchacha bonita, pero si el hombre viene, es un hombre educado, es un hombre que se te acerca, ¿verdad? Tú sabes, el otro tratando de buscarle las cosquillas. Y dice, no, no, yo cumplo. Fíjense, yo no puedo hacer eso porque mi abuela me enseñó que cada oveja, la Biblia dice que cada oveja con su pareja. Fíjense, para que usted llega, la abuela dice que era católica y le había enseñado que la Biblia decía tal cosa. Nada, que cuando el individuo quiere rehuir o quiere justificar este tipo de cosas, se busca a veces argumentos que son totalmente fuera de lugar. Y nada, aquello terminó como una broma, pero nos dio la medida, ¿no? De hasta dónde puede llegar el ser humano a veces, hasta reinterpretando la palabra de Dios a su favor, haciendo que otros, el diferente, no tenga el mismo valor o la misma posición que ellos. Entonces, bueno, Dios les bendiga en esta mañana y que este video les sirva a ustedes para conocer acerca de estas situaciones que se dan, situaciones históricas, situaciones sociales y que debemos conocer como miembros de una comunidad que se ha insertado en este lugar. Gracias a Dios por estar aquí, gracias a este país que nos ha recibido y gracias a las instituciones que tienen en cuenta también al inmigrante y a todo aquel que se acerca a él. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.